Vamos a ver cómo podemos borrar un artículo en la base de datos y que se actualice en la página. Para eso nos vamos a ir al archivo Views y vamos a crear una función de borrar. Va a recibir la request y el ID del artículo, puesto que es la clave primaria y no se repite. Bien, para eso vamos a crear una variable artículo y vamos a extraer del artículo de la base de datos con objects y con get vamos a extraer el artículo cuya ID sea igual al ID o al ID que le pasamos por parámetro. Una vez que tenemos el artículo extraído, vamos a coger un objeto y le vamos a aplicar el método delete, es decir, lo vamos a borrar. Y vamos a retornar, vamos a utilizar método redirect que tenemos que importar dentro de Django. Aquí tenemos render, http response y vamos a importar redirect. Y lo que vamos a hacer es, una vez borrado el artículo, vamos a redirigir a la página de artículos. Redirect y en este caso solo tenemos que poner el nombre, el name que le hemos puesto en la URL artículos. Aquí tenemos que el name es artículos. De forma que se va a actualizar, se va a borrar, se va a actualizar y va a aparecer la misma página sin el artículo. Bien, para enviar el ID necesitamos una URL. Por tanto, aquí vamos a coger y vamos a crear otro path que le podemos llamar borrar artículo. Esto va a utilizar dentro de las vistas el método de borrar y el name va a ser borrar. Bien, como aquí a borrar artículo le tenemos que pasar un parámetro que es el ID, pues tenemos que indicarle que va a haber un parámetro entero que es el ID. Tenemos registrado esto de aquí y para poder enlazar a esta URL con el name borrar, lo que vamos a hacer es aquí, en la página web donde aparecen los artículos, esto está en la página HTML, artículos.html, aquí, lo que vamos a hacer es poner un enlace. Primero damos un salto de línea y vamos a poner otro párrafo con un enlace cuyo href va a ser el siguiente. Tendríamos que utilizar también Django con la URL. El name sería borrar. Y luego aquí podemos indicarle también el parámetro que le vamos a pasar, que es dentro del artículo que tenemos en la lista, ese artículo, le pasamos el punto ID. Si yo actualizo la página artículos, me va a aparecer... perdón, me faltaba poner el texto del enlace, borrar. Ahora lo tenemos aquí. Le podemos dar estilo a ese enlace. Para eso nos vamos a ir a Style y aquí
Bueno, pues tenemos dentro de contenido, tenemos un hijo que es un enlace, cualquiera de esos enlaces que esté dentro de contenido. Vamos a quitarle el text decoration, es decir, el subrayado. Este del enlace que aparece abajo se lo quitamos, none. Luego le vamos a dar un aspecto de un botón, y para eso lo que vamos a hacer es añadir un padding de 0,3 rem y de 0,5 rem, un margin top de un rem. Vamos a ponerle un background color, vamos a poner en verde. Le vamos a poner un color de letra negro. Le vamos a poner un borde radius de 0,5 rem o de 0,3 rem. Vamos a ver cómo queda el botón. Esto, lo de siempre, tenemos en el historial en la caché. Vamos a quitar la caché y vamos a actualizar. Aquí tenemos ya el botón. Y si, por ejemplo, mi primer artículo, segundo artículo, artículo nuevo, artículo 4, si borro aquí, pues vemos que se ha borrado el artículo 4 y se ha actualizado la página. Si nos fuéramos a la base de datos, comprobaríamos que ese artículo se ha borrado. Vamos a hacerlo. Aquí tenemos 3. Vamos a borrar el artículo nuevo, por ejemplo. Entonces aquí voy a darle a borrar. Es que se actualiza la página, se borra. Y si me voy y actualizo, aquí también en la base de datos se borra ese artículo. ¿Y cómo podríamos modificar un artículo? Bueno, pues para eso vamos a ir a las vistas y vamos a crear otra función. Editar el artículo, que tiene una request. Y también un ID, que recibe un ID. Entonces es un poco parecido a lo que hemos hecho anteriormente. Es decir, busco el artículo de ese ID y entonces con el artículo, que es el objeto, puedo con el punto modificar, por ejemplo, el título, y con el igual pues puedo asignarle un valor diferente. Por ejemplo, si queremos solo editar el título, podríamos crear un editar título. Aquí va a recibir un ID y el título va a buscar el artículo con ese ID, le va a asignar ese título y luego va a retornar una HTTP response que podría ser pues un texto donde dice, o el título del artículo con ID, verificó A, y podríamos poner ahí el título. Pues esto lo de siempre, ¿no? Aquí tengo la funcionalidad, editar el título, pero tengo que crear una URL que sea para editar, o sea, un path que sea editar barra, y le tengo que decir que va a recibir un parámetro que es un int, que es el ID,
porque lo vamos a hacer por URL, más adelante lo haremos a través de formulario. Y luego otro parámetro que es un str, un string, es el título nuevo que lo voy a escribir por la URL. ¿eh? Bien, esto va a utilizar dentro de las vistas el método editar título y el name pues va a ser igual a editar. Me voy aquí y pongo editar. Voy a editar el ID. Tenemos el ID 1 y 2. Por ejemplo, el primer artículo. El ID 1 le vamos a cambiar y voy a poner ahora primer artículo con título modificado. Yo le doy a intro y dice el título del artículo con ID 1 se modificó a primer artículo con título modificado, de forma que si yo me voy a la página de artículos, pues ahora aquí, si actualizo, ¿qué ocurre? Que se me ha olvidado guardarlo en la base de datos, es decir, aquí he cambiado el título, pero no lo he cambiado en la base de datos, por lo tanto tengo que coger el objeto artículo, que ha cambiado el valor, y guardarlo en la base de datos con el método shape. Ahora sí, sí. De aquí modifica y cuando me voy a artículos, al actualizar, ahora sí, primer artículo con título modificado. Segundo artículo, que sería el ID 2, pues yo podría poner editar el ID 2 y poner, aquí me dice esto, y si me voy a artículos, pues tengo artículos con título modificado. Así podemos modificar a través de el objeto que extraigo de la base de datos. Y luego, por último, hay que guardarlo en esa base de datos porque si no, no se va a actualizar luego en la página. Hacer la consulta de la alteración de la tabla en la base de datos.